Buenas noches. Voy a presentar el taller de aplicado de negocios internacionales. En este caso vamos a presentar los Iconterms. Mi nombre es Diana Milena Rincón, mi compañero Sergio García Chía. Los dos nos dividimos este trabajo. Inicialmente voy a comenzar yo y la segunda parte mi compañero. Em, Voy a presentar lo que son ¿qué son las ICONTERS? Los ICONTERS son unos términos establecidos para acordar las responsabilidades del exportador y del importador a la hora de realizar una transacción internacional. En estos términos delimitan las condiciones de la operación, tanto a nivel de costes como de la responsabilidad que asume cada parte. Mm, el término proviene de International Commercial Terms, que en español quiere decir términos de comercio internacional. Debemos saber que, como su propio nombre lo indica, son los términos y requisitos de una operación de compraventa internacional. Estos términos, pues, constituyen un conjunto de 11 normas, que suponen un requisito indispensable en cualquier factura comercial, reduciendo así el riesgo de confusiones entre las partes, gracias a un detallado las tareas y riesgos de los costes que intervienen ambas partes. ¿Para qué son los ICONTER? Los, los ICONTER son los ICONTER son un factor muy relevante e imprescindible en el comercio. Todos los agentes están involucrados en la relación comercial internacional y deben tener amplios conocimientos acerca de las aplicaciones que para ello deben estar muy atentos en todas las actualizaciones que los ICONTER necesitan eh, año tras año. Estos términos, los ICONTER, no siempre son los mismos ni se mantienen estables. Aproximadamente cada 10 años sufren actualizaciones para poder dejar atrás términos que ya no se usan porque ya han pasado eh, de, de las condiciones que no, de la adaptación del mercado que hoy en día se lleva. En este sentido, cuando pasa el tiempo estipulado, se renuevan y se mejoran, con el fin de que tengan una mayor y mejor estabilidad y usabilidad en el día de hoy. Cuando se renueva un término, va acompañado del año de la actualización, es decir, por ejemplo, el FCA 2010. Quiere decir que el FCA fue actualizado en el año 2010. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los ICOMTERs y en qué consiste cada uno? Los ICOMTERs son 11 tipos, tiene 11 tipos y están vigentes desde el 1 de enero de 2020. En este caso, voy a nombrar a cada uno y qué significa cada uno. Bueno, en este caso voy a hablar del primer tipo de los ICOMTERs, el EXW, el Ex-Works, que significa en fábrica. El vendedor o exportador le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes, es decir, los del vendedor, por lo que se tendrá que ocupar de embalar la mercancía. El comprador o importador se encarga de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que recoge la mercancía en el almacén del vendedor. Y una vez sale del almacén, antes de cargarla, el comprador tiene toda la responsabilidad sobre la carga. El seguro no es obligatorio, pero si se contrata, corre a cargo del comprador, que es el que asume el riesgo. Por lo tanto, el Iconterms EXW solo debe utilizarse cuando el vendedor entregue la mercancía y si lo hace en otro sitio, se debe cambiar de tipo de Iconterms. Seguimos con la siguiente tipo de Iconterm. El FCA, el Free Rider, que quiere decir libre transportista. En este caso, el vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto pactado previamente y asume los costes y los riesgos hasta que se entrega la mercancía en dicho punto,
incluyendo los transportes del interior y las gestiones aduaneras de exportación, menos si el sitio pactado son las instalaciones del vendedor. Circunstancia en la que se entrega en dicho punto una vez cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, que es el que asumirá el coste de la carga. En este caso, el comprador, como hemos comentado, es el que asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluyendo el seguro en caso de contratarlo, ya que es la persona que corre con el riesgo a la hora de cargar la mercancía en el primer medio de transporte. Como novedad, se tramita un conocimiento de embarque con el término de on board, que quiere decir a bordo, para facilitar la operación de los créditos de los documentos. El FAS, o sea, el FAS, quiere decir Free Along Ship, libre al costado del buque. Como su nombre lo dice, el vendedor, como su propio nombre lo indica, entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen al lado del buque donde se transportará la mercancía. El vendedor es quien asume todos los gastos hasta la entrega, incluidos los trámites aduaneros de exportación. El comprador se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos hasta que se entrega en destino, incluido el despacho de importación y seguro, si es que está contratado, ya que debe ser un contrato por las dos partes y no es obligatorio. Igualmente se asumen los riesgos en el momento en que la mercancía se encuentra en el muelle de carga antes de subirla al buque. Este Incoterms solo se usa para el transporte marítimo, normalmente para productos especiales con necesidades, y no es muy común en cargas paletizadas o en contenedores. Seguimos con el siguiente tipo de Incoterms. El FOB, Free on Board, libre a bordo. En este caso, el vendedor corre con todos los gastos y el riesgo hasta que las mercancías sube a bordo en medio del transporte, así como del despacho de exportación y gastos de origen. Por otra parte, también se encarga de contratar el transporte en caso de que corra por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes del flete, la descarga, trámites de importación, entrega en destino y del seguro en caso de que de que lo hayan contratado. Y los riesgos se transmiten en el momento en que la mercancía está a bordo y solo se usa para el transporte marítimo. Seguimos con el siguiente tipo de Incoterms. El CPT, el Carrier Pay To, transporte pagado hasta. En este caso, el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en un lugar acordado por las dos partes, lo que supone gastos de origen, despacho, exportación, pago de transporte principal y normalmente los gastos del destino. El comprador se encarga de los trámites de importación, el seguro en caso de que se contrate el seguro. En cuanto al riesgo, pasa a ser el comprador cuando la mercancía, pasa a ser del comprador cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incoterm, el CPT, sirve para todos los medios de transporte. Seguimos con el siguiente tipo de Incoterms, el CIP, el Carrier and Insurance Pay, transporte y seguro pagados hasta. En esta ocasión, el vendedor corre con los gastos a su cargo hasta entregar el producto en un destino convenido, es decir, los gastos de origen, despacho de exportación, flete marítimo y el seguro en que esta ocasión sí es obligatorio. En el caso del comprador, por su parte, tiene que asumir los trámites de importación, la entrega en el destino, el riesgo que traspasa cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte. La novedad que tiene este Incoterm es que tiene una modificación del seguro que además debe ser obligatoria y tiene que contener las mismas coberturas que las establecidas por las cláusulas del cargo del claus, lo que los productos tienen y lo que están asegurados y por lo que están asegurados hasta que lleguen a su destino. Seguimos con el DPU,
El deliver plus online entrega en un lugar de descarga. Para este e-counter, el vendedor cuenta con los costes y los riesgos de todos los trámites de origen, es decir, el embalaje, la carga, el despacho de exportación, el flete, la descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente entre las partes. El comprador se encarga de todos los trámites de despacho de la importación. La novedad que tiene este DAT, este e-counter, consiste en que se amplían las alternativas de entrega. Antes tenía que llevarse a cabo en la terminal y ahora se puede realizar en cualquier otro punto. La entrega que sea previamente acordada entre las dos partes, sin que tenga que ser en la terminal o en la principal. Seguimos con el siguiente. El término DAP, Deliver at Place, entregado, que quiere decir entregado en un punto. En esta ocasión, el vendedor se encarga de todos los riesgos y gastos del trato, excepto el despacho de importación y los gastos de descarga en el destino. Y por lo tanto, el vendedor asume los gastos de origen, el flete y el transporte interior. Y en caso de que se contrate un seguro, que tampoco es obligatorio, sería el vendedor quien asumirá los gastos. El comprador, por lo tanto, solo corre con el despacho de importación y los gastos de descarga. Se puede utilizar con todos los medios de transporte. Seguimos con el DDP, Delivery Due Pay, entregado con derechos pagados. En este e-counter, el vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tenga lugar, el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén hasta que los productos lleguen a su destino final, incluyendo los despachos de importación y exportación, flete y seguro en caso de que se contrate tal seguro. El comprador solo se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga, aunque no es obligatorio que se ocupe él, sino que también puede hacerlo el comprador, según el acuerdo. Bueno, consejos para usarlos y contar de una forma adecuada. Se aconseja acordar el término específico por la otra parte antes de empezar con el transporte. Debe también asegurarse que el término usado es apto para el medio elegido y confirmar que las dos partes entiendan las obligaciones indicadas en el contrato de compraventa internacional. Indicar sin errores el tipo acordado en la factura comercial, el envío, y comprobar periódicamente los términos utilizados, revisar los derechos, las obligaciones, en caso de que sea necesario. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en qué contextos se utilizan los e-counters? Bueno, el comprador y el vendedor reducen la incertidumbre propia de toda transacción internacional, como prácticas comerciales e interpretaciones diferentes en un país al otro. Es decir, por el tipo de lenguaje que se usa en cada país, para que no haya confusiones. Eh, en este caso, en este contexto se utilizan los e-counters para situar el punto crítico de la transferencia de los riesgos del vendedor al comprador en el proceso de envío de mercancías. Es decir, los riesgos de pérdida, deterioro, hurto de las mercancías. Permite que quien asume estos riesgos pueda tomar medidas preventivas, sobre todo en cuanto a seguros. Y otro punto a tomar en cuenta es indicar quién, el vendedor o el comprador, debe cerrar el contrato de transporte en diferentes etapas del proceso. También se debe precisar quién está a cargo del embalaje, el marcado de la mercancía, las operaciones de manutención de carga, de descarga de dichas mercancías, o la carga o transferencia del contenido de los contenedores, al igual que las operaciones de inspección. Fijar las obligaciones respectivas para la realización de las formalidades de exportación y de importación, el pago de los derechos e impuestos de importación, igual que los suministros de los documentos. Existen muchos métodos para realizar este tipo de e-counters, o sea, son diferentes
métodos. Bueno, los dejo con mi compañero que va a continuar con el tema. Eh, ya mi compañero les colabora con el siguiente. Cordial saludo, mi nombre es John Sergio García. Da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el Incoterm más usado en Colombia y por qué? Como nos mencionaba la compañera, los Incoterm son normas o reglas de carácter general que nos permiten entender un conjunto de términos de negociaciones entre proveedores y clientes en términos de acuerdos o pactos, determinando los derechos y obligaciones de ambas partes que se modifican cada 10 años, y de esta manera facilitar la operatividad de las transacciones y el comercio internacional. En el año 2010, el Incoterm nos indicaba que el vendedor contrataba el transporte y asumía sus riesgos de carga, como también estaba comprometido a embalar y empaquetar adecuadamente las mercancías para que llegara al destino, acordando que estuvieran en un muy buen estado. Como anteriormente mencionaba que los Incoterm se modifican cada 10 años, en el 2020 el Incoterm DAT y que tenía las siguientes obligaciones que son muy similares a las del embalaje y transporte de mercancías hasta el puerto o terminal de cruce, realizando todos los trámites de exportación y entrega en su lugar de descargue. Estos términos de Incoterm se clasifican en categorías según la inicial de los términos E, F, C y D. La letra E hace referencia a cuando el vendedor pone las mercancías en su fábrica a disposición del comprador. La letra F indica una entrega indirecta. El vendedor deberá entregar la mercancía en el medio de transporte elegido por el comprador. La letra C alude al vendedor, quien deberá contratar el transporte pero no asumir ningún daño o pérdida de la mercancía. Por último, la letra E nos indica que el vendedor es quien debe hacer frente a todos los gastos hasta que la mercancía llegue a su lugar de destino. A continuación vamos a ver algunos de Incoterm más usados en el comercio internacional. EXW. Esta norma sobre las Incoterm determina que el vendedor entrega la mercancía directamente a su establecimiento, por lo que tendrá que asegurarse de que los productos estén correctamente embalados, etiquetados y preparados para que el transporte elegido previamente por el comprador pueda distribuirla. Además, se deberá efectuar una factura física electrónica junto al contrato de venta y transmitir al comprador los costes propios de riesgo de años de operación durante el transporte. Una vez que se haya realizado la entrega, el proveedor desentenderá de los siguientes pasos y será el siguiente quien debe actuar si ocurre algún problema. FAS. Esta regla Incoterm se utiliza en mercancías de carga en granel o carga voluminosa en barcos. El vendedor deberá entregar la mercancía en el muelle, previamente pactado del puerto de carga convenido, es decir, al lado del barco. La FOB. Esta regla es una de las más usadas exclusivamente para transportes en barcos, ya sea marítimo, fluvial. También se trata de uno de los Incoterm más antiguos, pues se empezó a utilizar en el año 1812 en las Cortes Británicas, por lo que existe previamente a la Cámara de Comercio Internacional. Además, a diferencia de lo anterior, si ocurre algún daño o pérdida de mercancía, la responsabilidad será del comprador y no del vendedor. Se utiliza para cargas generales como bidones, bobinas y contenedores, pero no nunca para mercancías a granel. La acción transcurrirá de la siguiente manera: el vendedor deberá entregar la mercancía sobre el buque que previamente habrá escogido y reservado por el comprador. CFR. Este acrónimo de los Incoterm hace referencia a que el vendedor cargará los costes hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Por lo contrario, el comprador correrá todos los trámites pertinentes a la importación, así como el transporte hasta el destino. Además,
por la importación, así como el transporte hasta el destino. Además, el comprador asumirá los riesgos que pueda sufrir la mercancía una vez esté a bordo y tendrá la opción de contratar un seguro si lo cree conveniente. Este término es utilizado para el transporte marítimo. SI, la CIF. Esta norma también se usa exclusivamente para el transporte marítimo y es una de las más utilizadas. El vendedor correrá con todos los gastos hasta que las mercancías lleguen al puerto de destinos en el CFR. El seguro no era obligatorio, mientras que el CIF sí requería un seguro desde el origen, o el comprador asumirá los gastos de importación del transporte hasta el punto de destino. En el 2020 se hizo una actualización de los Incoterms y en este caso se hizo hincapié en el tipo de seguro que debe contratar. El vendedor deberá cubrir hasta que la mercancía llegue a su destino de origen. DDP. El vendedor correrá con los gastos, así como los riesgos que tendrán la mercancía desde el lugar de partida hasta su destino final. El comprador únicamente deberá recibir y descargar el género, aunque también lo puede hacer el vendedor, según lo que haya acordado. Es exactamente que el opuesto de XW, ya que el vendedor es el que carga con los gastos y los posibles riesgos, aunque así este término haga referencia a un modo fácil de trabajar, aunque en la mayoría de los casos es demasiado caro. Segunda pregunta, ¿por qué hacer un país más competitivo que otro? Considero que un país es competitivo es cuando las empresas tienen la capacidad suficiente para generar y aprovechar y manejar sus recursos como una ventaja competitiva, ya que la mejor producción de sus empresas también se refleja en la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Un país, al implementar la tecnología, infraestructuras y demás aspectos institucionales como la educación social, el desarrollo sostenible, son el pilar fundamental que, en conjunto con la innovación y la productividad, permiten que un país tenga diferentes oportunidades, llegando a ser competitivo y exitoso. Pues un país competitivo es un país que genera riqueza, crecimiento y mejor nivel de vida en los habitantes y en la población. Por otra parte, el apoyo y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, como las entidades públicas y privadas y las pequeñas y medianas microempresas, hace que estas ayudas, créditos y asesorías especializadas favorezcan e impulsen el entorno productivo, creando ventajas y competitivas. Y la tercera pregunta, ¿en qué consisten las estrategias de internalización de una empresa? La internalización de las empresas son el fruto de la acogida de una serie de estrategias en la que examinan los recursos y las capacidades de una empresa, como también las oportunidades y amenazas del ambiente. La internalización de las empresas se realiza en el proceso por el cual una empresa participa de la realidad de la globalización. Esto quiere decir la forma generando diversos tipos de, comercializaciones financieras, ¿sí? O financiero y de conocimiento entre países. Dado el anterior proceso de internalización empresarial a los factores internos de la empresa, que predominan y condicionan sus actividades. Primero, la capacidad para identificar las barreras. Si una empresa no conoce qué es lo que impide crecer, no podrá continuar. Es importante tomar apunte de esto,
ya que el fallo que cometen muchas empresas es mirar hacia adelante sin tener en cuenta los riesgos a tomar, ¿sí? Digamos que para dar este paso es primordial realizar un análisis interno donde se analiza si la empresa está preparada para cumplir con las demandas del mercado que quiere cubrir. Reconocer el producto que se va a ofrecer o hay que evaluar las oportunidades del derecho o servicio que se ofrece a nivel internacional. ¿En qué países podrá tener el éxito? ¿Será atractivo para mis clientes potenciales? Si una empresa quiere expandir su negocio o mercancías internacionales, no bastará con que su producto sea popular en el país donde ya se ha sentado, tendrá que sentarlo también en los demás países u objetivo. Ser mejor que se competencia con las empresas que quieren internacionalizarse, tendrá que ofrecer un producto o servicio mejorado al de su competencia, si es que lo tiene. Por esta razón, expandir otras mercancías significa estar muy al tanto de lo que hacen otras empresas. El mismo sector examina el consumo de lo que ofrecen las competencias, puede ayudar a conocer las oportunidades en el mercado. Elaborar una guía. Una empresa no puede internacionalizarse sin que un plan que determine los pasos para ello, donde se apunten todas las acciones, los fallos, los aciertos, las estrategias. Nada de esto puede funcionar sin una guía. Quinto, tenemos en mente que cada actividad es inversión realizar teniendo en cuenta que los beneficios pueden ser a largo plazo y que siempre hay que trabajar con una margen para actuar ante fallos en que deben tenerse en cuenta para cada actividad. La capacidad de una empresa influye a la hora de realizar las exportaciones, por eso examinar la situación de las empresas en el mercado y ayudará a saber si se puede internacionalizar, si la ayuda de los agentes externos. Si la capacidad de las empresas no es suficiente, habrá que mirar otras opciones como asociarse con otras empresas o contratar los servicios de consultorías de comercio exterior o asesorías.